dudas, vamos a ver sus opiniones. Ya revisé todos, ahorita les voy a decir en general bien, algunos ciertas cosas que ahorita les voy a mencionar, pero vamos a revisarlos, ¿saben? Muy bien. Sí ven ahí el caso, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Pues el caso clínico, ya todos lo revisaron, era una mujer de 40 años de edad. Ella empezó con un dolor poliarticular desde hace 4 meses. Refería a rigidez articular matutina que era de aproximadamente 1 hora. Y a la exploración física, lo más importante que se encontró fue que traía inflamación de interfalangias proximales, interfalángicas distales, de los carpos, rodillas y tobillos. También se encontró un poco de dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas y un test de Schober de 6 centímetros. No había evidencia ni a la exploración ni referida de uveitis ni de entesitis, pero también se le encontró como hallazgo una úlcera oral en el paladar que no era dolorosa. Entonces, dentro de los diagnósticos, pues la mayoría coincidió en artritis reumatoide, que esa fue la más frecuente. Otro que también coincidieron fue el lupus eritematoso y el otro espondiloartritis, que ese vamos a discutirlo también porque algunos pusieron espondilitis anquilosante, otros espondiloartritis, hubo otros que pusieron osteoartritis, hubo aquellos que pusieron gota, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, a ver, Frida, ¿nos puedes ayudar a decir por qué sí podría ser artritis reumatoide? ¿Qué sería lo que sí te apoyaría ese diagnóstico? Sí, creo que podríamos empezar por el rango de edad. Ujú. Muy bien, el rango de edad. Artritis reumatoide más o menos, ¿en qué rango está? Tengo entendido que es de 30 a 40 años. Si no tiene su pico, 30, 50 más o menos, está en la edad. ¿Qué más? También por el tipo de dolor que presenta. Ah, ¿cómo es ese dolor? O lo característico de la artritis, ¿cómo es? ¿Es mono, es oligo, es poli? Ah, según yo recuerdo que es en los metatarsianos. Primero dime, ¿es monoarticular, es oligoarticular o es poliarticular? Creo que es poli. Poli, ¿no? Entonces eso es lo más importante cuando vamos a hacer el diagnóstico. En la primera clase, si recuerdan, en el abordaje era importante saber es mono, es oligo o es poliarticular porque eso va a limitar sus posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, artritis reumatoide es poliarticular. ¿Y cuánto es poliarticular? ¿Cuántas articulaciones son? mayor a 4. Mayor a 4 articulaciones. Entonces, muy bien, esa es otra. En cuanto al mes, al tiempo de evolución, ¿coincide con artritis reumatoide? Sí, porque mayor a 3 meses ya se considera un dolor crónico. Ajá, sí, muy bien, en artritis reumatoide se acuerdan más o menos cuántas semanas se requerían como para los criterios de clasificación. ¿Alguien que se acuerde? Podía ser agudo, podía ser de 2, 3 semanas, ¿Mayor de 6 semanas? mayor a 6 semanas, ¿no? Y ya entre más tiempo, pues apoya mucho más, pero más de 6 semanas ya podía incluirse, ¿no? Muy bien, a ver, Karen, bueno, ya vimos que coincide en que es poliarticular el tiempo de evolución para artritis reumatoide y la rigidez articular matutina, ¿a qué te orientaba? ¿Qué tipo de inflamación tiene este paciente? Bueno, ¿es inflamatorio o no inflamatorio? Es inflamatorio. Ya, muy bien, entonces, cuando es un dolor inflamatorio, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se refiere? Bueno, decía que era mayor a 30 minutos y también, como menciona el caso clínico, es un dolor que prevalece en la mañana. Ujú. Y se acompaña de rigidez. Esas son dos cosas distintas, ¿no? Debemos diferenciar que
El paciente les dice, tengo dolor, puedo tener dolor durante todo el día. Característicamente lo inflamatorio es amanecen con dolor, a diferencia de lo mecánico, es decir, tienen una epicondilitis, tienen una lesión tendinosa, ese dolor va siendo durante el transcurso del día, cuando ya hacen sus actividades, cuando hacen su quehacer las señoras. El tipo de dolor inflamatorio, el dolor es cuando amanece. El paciente se refiere, dice, amanezco y amanezco muy adolorida, ¿no? Y se acompaña de rigidez, es decir, sus manos están tiesas, ¿no? Las sienten como pegadas, pegajosas, porque no pueden moverlo. Hasta que ya pueden hacer un poco más de movimiento, ya se calientan, ya empiezan a bañarse, entonces sienten la mejoría. Eso se refiere a la rigidez articular. Muy bien. A ver, Gladys, dime, en cuanto a la exploración física, ¿qué articulaciones son las que afecta a artritis reumatoide y por qué sí podría ser artritis reumatoide en esta paciente? Pues en artritis reumatoide, las que más se ven afectadas son las interfalángicas distales y las interfalángicas proximales. Y también las metatarsofalángicas son que se ven afectadas en artritis reumatoide. Ok, bien. Entonces son las manos. De las interfalángicas proximales y distales, recuerden que por excelencia artritis reumatoide es mucho más frecuente la proximal. Las interfalángicas distales las vamos a dejar mucho más frecuentemente para osteoartritis o un poco de artritis psoriásica. Pero seguramente esta paciente traía inflamado todo, por eso le dolían y estaban inflamadas proximales, muñecas, rodillas, tobillos y hasta las distales. Pero efectivamente afecta proximales, las metacarpofalángicas, mucho los carpos, rodillas, tobillos, las metatarsofalancicas, ¿no? Y las proximales, pero de los pies. Entonces son como las más características. Entonces en ella tenía distales, proximales, carpos, rodillas, tobillos, pero le dolía las sacroiliacas. Entonces, María Bautista Aquino, ¿eso te apoya artritis reumatoide? El dolor de las acroiliacas, no, bueno, ahí tenía la confusión porque, por ejemplo, la afección de las sacroiliacas era más de una espondiloartritis, ¿no? O espondilitis anquilosante. Exactamente, entonces por excelencia el dolor de las sacroiliacas es mucho más frecuente en la espondilitis anquilosante, pero no porque tenga dolor en las sacroiliacas ya tiene que ser una espondilitis anquilosante. Ustedes con la práctica van a ver que los pacientes con artritis les duele todo, manos, codos, rodillas, e incluso pueden doler las sacroiliacas y sigue siendo artritis reumatoide. Ahí nos vamos a apoyar de los estudios de diagnóstico, ¿no? Pero entonces por excelencia sacroiliacas. ¿Y dónde tengo yo que tocar a la exploración física para evaluar las sacroiliacas? ¿Alguien sabe? ¿Qué le tengo yo que preguntar al paciente? ¿Le ha dolido qué para saber si le ha dolido las sacroiliacas? ¿Cuál? ¿No se cree como la espalda baja? La espalda baja, sí, bueno, esa es más bien la lumbar, pero el dolor de las sacroiliacas es el dolor en las pompas. Entonces ustedes así literal le tienen que preguntar al paciente, ¿le han dolido las pompas? ¿Le han dolido las nalgas? Cuando se sienta, esa es toda la región de la zona de las sacroiliacas, ¿no? Al sentarse efectivamente es cuando le duele, pero lo que más duele, le dice al pararme o al sentarme, lo que me duele es la región del glúteo, toda la pompa, ¿no? Casi ya acercándome a la zona lumbar, pero es la pompa lo que le duele en la sacroiliaca. Y si yo aprieto ahí con mis 2 pulgares, refieren dolor. O lo puedo hacer también con el puño, como vamos a ver el sábado, pueden apretar ahí la sacroiliaca y les da dolor. Y entonces el test de Schober, que Enrique Chagoya, ¿te acuerdas cómo explorabas el Schober? La flexión anterior de columna deberíamos de tener 2 puntos específicos y debería ser mayor a 5 centímetros de diferencia entre uno y otro. Exactamente. ¿Cómo marcas tu primera línea? ¿Qué es lo que te sirve de referencia? No me acuerdo bien si eran las crestas ilíacas en la región lumbar. Exactamente, las crestas ilíacas, tú lo vamos a ver el sábado, pero tomas las crestas ilíacas y pones tus dedos en medio, a esa altura es tu primera línea. De ahí van a marcar hacia arriba otro punto de 10 centímetros, ¿no? Entonces marcan una línea, ponen su regla, le marcan 10 centímetros y ahora sí le piden que se agache. Cuando se agacha sin flexionar las rodillas,
vemos cuánto se extendió la columna, ¿no? Normalmente se debe de ampliar más de 4 centímetros, ¿no? Eso es lo normal. Un paciente con espondilitis ya se amplía 3 o no se amplía nada, ¿no? Entonces este paciente tenía un shover de 6 centímetros. Eso quiere decir que su flexión de la columna es buena, ¿no? Entonces nos habla de que no está limitada. Y uveitis y entesitis, Miroslava, ¿en qué enfermedades son más frecuentes? La entesitis es en el, ¿cómo se llama? En la espondilitis anquilosante. La espondiloartritis, ¿ok? ¿Y la uveitis? Igual puede ser en mayor de 50% En la en espondiloartritis. la espondilitis anterior. Aparte de espondilitis anquilosante, ¿qué otra enfermedad también da entesitis y uveitis? ¿Lupus? Lupus, sí, mucho menos frecuente. Hay una más frecuente, La artritis idiopática juvenil. la artritis idiopática juvenil, muy bien. Y otra que también esté casi en igual de frecuencia, La esclerodermia. esclerodermia, no, esa ya es más rara. Otra más frecuente que entra dentro del grupo de las espondiloartropatías. Artritis psoriásica. Artritis psoriásica, muy bien. Entonces, la uveitis y la entesitis, así como la sacroileitis, que es la inflamación de las sacroiliacas, por excelencia pertenecen al grupo, están más en las espondiloartropatías. Y las espondiloartropatías se incluyen espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, ¿no? Entonces, la diferencia entre ellas, sobre todo, es la fricción axial y la presencia de la psoriasis, ¿no? Pero uveitis y entesitis es más de las espondiloartritis. Ahora, eso no quiere decir que un paciente con artritis reumatoide o con lupus no lo debe de tener nunca. Claro, sí lo puede tener, pero es muchísimo menos frecuente. Entonces, si de entrada me llega alguien con uveitis y entesitis, no de primera instancia voy a pensar lupus. Se tiene que ir hasta segundo o tercer diagnóstico. Y tenía la úlcera oral, que pues eso es clásico de ¿qué? ¿Wanda? ¿No sería para lupus, doctora? Exactamente, para lupus. Y característicamente, si se acuerdan, las úlceras en el lupus son úlceras que por lo general son no dolorosas. Se puede presentar en el paladar, se puede presentar en la lengua, ¿no? Entonces, aquí ya teníamos las características de por qué sí podría ser artritis reumatoide, ¿no? En cuanto a espondilitis, las espondiloartropatías o la espondilitis anquilosante, Dulce, ¿te acuerdas qué articulaciones, aparte de las sacroiliacas, afectaba más la espondilitis anquilosante? La ventana. También afectaba igual las falángicas, Interfalángicas, ajá. las distales y las proximales, también las lumbares, no, La columna, la columna dorsal, lumbar. sí, Ujú, sí, muy bien, sí. Efectivamente, espondilitis anquilosante también puede afectar las mismas que artritis, pero por excelencia es mucho más en extremidades inferiores. Es decir, se quejan de dolor de rodillas, dolor de tobillos, les duelen los dedos de los pies, ¿no? Les duele mucho el talón, ahí está la entesitis, ¿no? Entonces es lo más característico de la espondiloartritis, ¿no? ¿Por qué sí podría ser? Porque sí tiene dolor en todos ellos, rodillas, tobillos, ¿no? Nos apoyaba el dolor de las sacroiliacas, nos apoyaba también en la afección del tiempo de evolución de la enfermedad. Pero ¿qué cosas no estaban a favor de la espondilitis anquilosante? Navy. Pues menciona que no hay evidencia de uveitis ni entesitis y eso pues lo tiene en espondilitis anquilosante. Aunque no todos, pero es mucho más frecuente. Eso no estaba a favor. ¿Qué otra cosa no estaba a favor, Navy? Pues también menciona que hay úlceras orales en paladar. Eso tampoco es de Eso espondilitis. tampoco es de espondilitis y el test de Schober que es de 6 centímetros. Exactamente, eso era lo que no nos apoyaba más que fuera una espondiloartropatía, ya sea artritis psoriásica o espondilitis anquilosante. Pero, ¿qué otra cosa en cuanto al género y edad? A ver,
Yo iba a decir de que también es que las espondiloartropatías Ajá, afectan más a los hombres y pues hablamos de una paciente femenina. ok. Es más a los hombres. ¿Y te acuerdas qué edad era la más frecuente de presentación? Sí, de 20 a 40 años. Es menos de 40 años, claro, no se excluye si tiene ya 40 o más, pero era mucho menos frecuente. Entonces, muy bien, esas son las cosas que no apoyaban. Y para lupus eritematoso ya vimos que la úlcera oral es muy característica, pero ¿qué en cuanto a las articulaciones, qué articulaciones, Kate, son las más frecuentes en lupus y que nos pueden diferenciar entre lupus y artritis? Estoy recordando, doctora. Sí, 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 con calma. A ver, ¿qué diferencias había, por ejemplo, al largo tiempo de la artritis reumatoide, que sí hace la artritis reumatoide y que el lupus casi no hace? ¿Cuál es la complicación de las más temidas de la artritis reumatoide en las articulaciones? También puede ser lo de la característica deformante. Igual decían que en lupus la artritis no era tan deformante. Exactamente, eso es lo Eso es más lo que lo importante. diferenciaba. Exactamente, la artritis reumatoide es una artritis erosiva, ¿no? Si yo le pido su radiografía de frente y de lado de sus manos, yo le voy a ver las erosiones a nivel de las articulaciones, está como carcomido el hueso, que el lupus eritematoso no da, es una artropatía no erosiva y tampoco es deformante. La artritis reumatoide sí. ¿Se acuerdan de la deformidad más frecuente en el lupus, que les decía yo que parecía que era de artritis, pero si yo les regreso las manos, la regresan completamente, no está deformada. Da la apariencia de tener las chuecas, pero si yo las enderezo, sin problema las puedo enderezar. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? ¿No era ¿No la es de cuello la de cisne? Esas deformidades de cuello de cisne y de botonero son los cambios más característicos de artritis reumatoide. Ese sí ya quedó chueca el dedo. El dedo ¿No ya es la está. de Jacuz? La artropatía de Yacuz, exactamente. La artropatía de Yacuz es esa que en el lupus parece que tienen las manos ya deformadas, o sea, ya se les enchuecaron los dedos, pero si yo se las regreso así normal, perfectamente la regresan sin problema. La artritis reumatoide no. Una vez que está chueca, aunque yo la intente poner derecha, ya no, porque se pegó la articulación, formó nuevo hueso, se perdió el espacio articular y ya no puede regresar. Entonces, la artropatía de artritis reumatoide es erosiva, deformante. Me da el cuello de cisne y me da la lesión en botonero, que ya son lesiones crónicas. Lupus es no erosiva, no deformante y pues, me da la artropatía de Yacuz, ¿no? Que es mano chueca, pero que si yo la regreso está perfecto. Entonces, eso es, en el lupus no apoyaba eso. Para la edad, Ricardo, ¿en qué grupo de edad son los pacientes de lupus y en quién es más frecuente? En mujeres, En mujeres, eh, arriba de 40 años. más de 40 años. Sí. No, ahí sí es de más Es mujeres jóvenes, ¿no? Es en edad fértil. Ajá, jóvenes en edad fértil, ¿no? Pues es muy frecuente en adolescentes, niñas, 20, 30, 35 hasta 40 todavía se puede presentar, pero es de jóvenes de edad fértil. ¿Y quién se acuerda de la relación? ¿Cuántas mujeres por un hombre se presentaba la enfermedad de lupus? 9-1. De 9 a 1, ¿no? 9 mujeres por un hombre. Entonces, sí podría ser lupus porque si es mujer ya está un poquito grande, pero no por eso no debo de pensar que sea lupus, ¿no? Aparte tiene una úlcera, pero pues el caso no me menciona que se le caiga el cabello, no me dice nada de el eritema malar, pues no me dice que venga con las piernas inflamadas pensando en que esté haciendo un síndrome nefrótico, nefrítico, ¿no? Entonces eso como que apoyaba mucho menos, ¿no? Entonces, artritis, lupus y espondiloartritis fueron las más frecuentes. Hubo algunos, por ejemplo, Ricardo, que dijeron osteoartritis. ¿Qué es lo que te hizo pensar o te apoya el diagnóstico de una osteoartritis? Igual, Iván Gerardo, los dos, ¿qué les hizo pensar más que podría ser una osteoartritis? Pues a mí nada más me llevó lo de lo que destaca en la exploración física, ¿no? Que también abarca las interfalángicas distales. Ajá.
sea, te guiaste porque decía, está afectado las distales y eso es más de osteoartritis, ¿no? Eso es correcto, o sea, esos detalles son importantes. Si yo sé que las distales son más de osteoartritis, debo considerarlo. Pero ¿qué cosa no está a favor de la osteoartritis? La rigidez, que es menor de 30 minutos. Exactamente, la rigidez debe ser de menos de 30 minutos. Otra cosa, muy Pues bien, como tal, el dolor es de tipo mecánico y no inflamatorio. el dolor es mecánico. Otra punto más importante en lo inicial del caso. ¿Es monoarticular? La osteoartritis casi es más oligoarticular, ¿no? Se quejan de las distales en las manos, o más bien les está doliendo la rodilla, o la cadera también, ¿no? Se están quejando, o las dos caderas, o más mono o oligoarticular. Pero otra cosa También más por importante, la La edad del edad, paciente. la edad, la porque edad. generalmente inicia a partir de los 55 años y inicia en las Exactamente, manos. la edad, eso es lo más importante. La osteoartritis por lo general es de personas ya más adultas, después de 55, 60 años, aunque siempre debemos tener en consideración que la pura osteoartritis de manos también puede ser de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Sobre todo si tienen antecedentes familiares. Si cuando yo la interrogo, le pregunto, ¿su mamá se quejaba de dolores de manos y tenía nódulos en sus dedos? Sí, es un factor de riesgo para que este paciente pueda llegar a tener osteoartritis de manos. Entonces, sí podía ser, excepto que tiene muchísimas articulaciones inflamadas porque su rigidez está muy prolongada, es de 1 hora y debe de ser de menos de media hora, ¿no? Y aparte porque tiene una úlcera, se está quejando de las sacroiliacas, pues eso ya es como menos probable. Ahora, no lo excluye, pero sí tiene muchas cosas a favor de otras enfermedades antes que de osteoartritis. Pero la consideración de que le dolían las distales para pensar en osteoartritis es buena. En artritis psoriásica, por ejemplo, Eduardo Muñoz, tú pusiste también como artritis psoriásica bien, que se engloba dentro de las espondiloartropatías. ¿Qué otra cosa te hubiera interesado preguntarle a ella, a la paciente o de sus antecedentes familiares para pensar en una artritis psoriásica? Bueno, igual si me mencionaba algo sobre de problemas en las uñas. Ajá. Si te hubiera gustado saber si había tenido lesiones en las uñas. ¿Qué lesiones son las que le buscas en las uñas para pensar que puede tener psoriasis en las uñas? Me parece que las lesiones eran como unas líneas. Un puntilleo, el famoso pitting. Son como hoyuelos, como si yo le enterrara una aguja a la uña y se quedaran unos pequeños hoyuelos. Ese es el pitting, que pueden ser lesiones iniciales de psoriasis. Pero está bien, ella te dice no. ¿Qué otra cosa le quieres que preguntar si le ha pasado alguna vez a ella? Pues sí, como tal ha tenido alguna manifestación de psoriasis. Exactamente, no necesariamente debe tener ahorita la psoriasis, pero si ya tuvo algún evento en la juventud, hace unos años, tuvo unas lesiones como escamas en la piel cabelluda y le quedó, nunca supo qué era, le dijeron que eran de dermatitis seborreica, le salieron unas ronchas en los codos y nunca se investigó bien, hay que preguntar si no más bien fueron lesiones de psoriasis previas, ¿no? Y la última cosa importante que estaba dentro de los criterios de clasificación de psoriasis, que les dije, no solamente necesita tenerlo el paciente, sino qué más para que pueda hacer una artritis psoriásica. El gen, Familiar. el HLB27. El HLA-27 puede estar presente en artritis psoriásica o no, pero lo más importante es quién dijo lo familiar. Si en la familia hay presencia de psoriasis, ya nos quiere decir que hay una predisposición y esta paciente sí podría tener una artritis psoriásica. Aunque lo más característico de artritis psoriásica es que afecta mucho las interfalángicas distales, es un poquito más asimétrica y afecta mucho más rodillas y pies. Entonces, artritis psoriásica es una buena posibilidad si mi paciente hubiera referido que tiene o un familiar con psoriasis o la paciente tuvo psoriasis en algún momento. Muy bien, entonces ya rápidamente en cuanto a los de laboratorio, Yamilet, dime los estudios que pedirías si sospechas artritis reumatoide. Sería factor reumatoide y anti-CCP. Perfecto. ¿Te acuerdas de los valores, aunque sea de factor reumatoide? ¿O como les dije que era positivo? Si es mayor de 20.
Ajá, la mayoría de los laboratorios dice 20, ¿no? Hay algunos que mencionan 30, ahí es a consideración del laboratorio, ¿no? Pero por lo general se dice 20, 30, aunque es significativo, se dice que es más de 50, pero con 20 ya hay que tomarlo en consideración. Y los anti-CCP. Si mi paciente tiene factor reumatoide positivo, pero anti-CCP negativo, ¿sigue siendo artritis reumatoide? Sí. Sí, ¿no? No necesita tener los dos para hacer eso. Entonces, eso son lo que más me apoya. Si yo le pido una radiografía de manos, ¿qué hallazgos Miroslava puedo encontrar en su radiografía si estoy pensando artritis reumatoide? Podemos encontrar erosiones marginales en los bordes. Erosiones marginales, ¿sí? ¿Qué más? También podemos osteopenia articular, que se puede ver más como zonas radiolúcidas. Muy bien. Espacio simétrico, bueno, disminución del espacio articular, que por lo regular es simétrico. Excelente, ajá. Y puede haber aumento de volumen en tejidos Blandos. Ajá, en tejidos. Bien. Edema de tejidos blandos, disminución del espacio articular simétrico, erosiones marginales y puede o no haber quistes subcondrales, ¿no? Esos son los clásicos hallazgos de la radiografía de manos, ¿no? En el caso de, a ver, Yoram, ¿qué estudios le pedirías si tu sospecha es una espondiloartropatía, es decir, espondilitis anquilosante o artritis psoriásica? Ahí le podríamos pedir primero para ver si tiene el HLA-B27. Podríamos pedir BSG, PCR, ¿Cómo están esas? pues estarían elevadas. Si están levantadas, ajá. Y si fuera osteoartritis, ¿cómo estarían? Pues también elevadas, ¿no? En osteoartritis deben de estar por lo regular normales, a menos que sea una osteoartritis erosiva, o nodular, pueden estar elevados, pero por lo regular osteoartritis deben estar normales. Ok, entonces, bien, ya me dijiste HLA-B27, BCG, PCR. ¿Qué otro estudio de imagen? Podría ser una radiografía también. La radiografía, ok. Si estás pensando en artritis psoriásica, por ejemplo, ¿qué verías en sus manos? Ay, es que sí me acuerdo, pero se me fue el nombre. Ok, esa es casi nada más una característica. ¿Alguien que se acuerde de lo que... La dactilitis. Es como una tipo de dermatitis. ¿Con la qué, perdón? Es como una tipo de dermatitis, pero no recuerdo muy bien el nombre también. En radiografía sí podemos ver dactilitis porque sí se ve todo el dedo hinchado, o sea, sobre todo se ve edema de tejidos blandos muy notable en un solo dedo, pero la diferencia es que ahí hay formación de hueso, hay neoformación de lesiones periarticulares. Esa es la diferencia entre artritis reumatoide y artritis psoriásica. Porque artritis reumatoide no tiene estas neoformaciones, sino artritis psoriásica sí, es decir, forma nuevo hueso a nivel de las articulaciones y por eso es que da tanto dolor e inflamación. Si le pides una resonancia magnética, Iván, en este paciente que sospechas espondilitis, ¿qué esperas encontrar? De la espondilitis anquilosante. Ponle tú, le vas a pedir una resonancia de columna. ¿Qué hallazgos esperas encontrar en la resonancia de columna? Pues hablábamos de sacroilitis bilateral, encuadramiento de la vértebra, lo más característico que hay la columna en caña de bambú. Exactamente, entonces ahí son dos zonas, ¿no? Si solamente estás viendo una resonancia de columna, pues ahí solo vas a ver las vértebras, ¿no? El encuadramiento, los indesmofitos, que ya unidos nos van a dar la caña de bambú. Puedes ver las lesiones de Romanov o esas orillas brillantes. Si yo le pido la resonancia de pelvis, ahí voy a buscar la sacroilitis, ¿no? Y sacroilitis, el radiólogo te lo va a decir como tiene edema grasa, edema de tejido graso, tiene algunas erosiones con reforzamiento y eso es sacroilitis. Eso lo puedes ver en una resonancia magnética simple, ¿no? Muy bien. De todos modos, en estos pacientes pues es difícil. A veces le tengo que pedir el factor reumatoide, el anti-CCP, también le tengo que pedir el HLA-B27 si me queda la duda. Entonces, a veces es difícil solamente pedirle dos cosas. Si te queda mucho la duda, pues ni modos, tienes que pedirle toda la batea de anticuerpos. Y para lupus eritematoso, ¿quién más? Ese que dice UAO, ¿quién es?
Miroslava, a ver, dime, para lupus eritematoso, ¿qué estudios te gustaría pedir o con qué haces el diagnóstico? Ah, sí, ya le digo. Ah, ok. Ya, anticuerpos antinucleares positivos. Igual, ¿vale? ¿Algún otro que te igual, los ANCA más los anticuerpos antineutrófilos. Ok. Entonces, en el lupus, el diagnóstico, si se recuerdan en los últimos SLIC, usaba los dominios y te pedía anticuerpos antinucleares o los antifosfolípidos o el complemento como un dominio extra. Los últimos criterios de clasificación, recuerden que lo primero que tiene que tener son anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Ahora, Julie, ¿te acuerdas de los patrones de los anticuerpos antinucleares? ¿Cuál era el patrón clásico que se veía en el lupus eritematoso? O sea, el patrón quiere decir que toman su muestra, ven los anticuerpos antinucleares y los observan en el microscopio. Y cada uno tiene formas distintas. ¿Cuál es la forma clásica del lupus eritematoso? De momento. Lo puedo, bueno, es homogéneo. El homogéneo, exacto. Ese es el patrón característico del lupus eritematoso. Entonces, si yo tengo sospecha de lupus, lo primero que tengo que pedir son anticuerpos antinucleares. Si me dice ahí que están positivos a títulos de 1 a 80, puedo pensar que es un lupus, ¿no? Ahora, si trae 1 a 40, pues tampoco lo descarto 100%. No entra de los criterios de clasificación, pero tengo que considerarlo. Se los pueden reportar 1 a 80, 1 a 160, 1 a 320, ¿no? Aparte, le puedo pedir el complemento. ¿Se acuerdan? C3 y C4. Si C3 y C4 están bajos, apoya mucho más al lupus eritematoso. Si yo quiero confirmarlo, le puedo pedir los anti-DNA de doble cadena, ¿no? O los anti-SMIF, que son anticuerpos muy específicos. Además de que DNA de doble cadena me avisa si puede estar teniendo actividad en este momento o si también puede llegar a tener problemas renales en un futuro. Anti-SMIF son los más específicos para lupus eritematoso. Si yo le pido anticuerpos antifosfolípidos, se los recuerdo, anticardiolipina, antibeta-2 o el anticoagulante lúpico, también puede apoyarme al diagnóstico de lupus, pero también al de síndrome antifosfolípidos. Los ANCA no son para lupus eritematoso. Los anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos, o sea, los ANCA, C-ANCA o P-ANCA, PR3 o MPO, son para las vasculitis. Ahora, un paciente con lupus efectivamente puede tener anticuerpos contra ANCA porque está cursando con lupus y tener una vasculitis, pero no son los diagnósticos para lupus eritematoso. Puede tenerlos asociados, pero no son diagnósticos de lupus eritematoso, son de las vasculitis que vamos a ver más adelante, llamadas vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? Entonces, lo más importante, antinucleares, DNA de doble cadena, los anti-SMID, los antifosfolípidos, el complemento. Puedo pedir también CH50, que es una fracción también del complemento que puede estar bajo en el lupus, y el otro es el CUMS directo. Un test de CUMS directo positivo puede apoyarme también a estar hablando de un lupus eritematoso, ¿no? Entonces, esos son para el diagnóstico de lupus. Para el diagnóstico, bueno, ya vimos de espondilitis, de artritis psoriásica, pues me puedo apoyar igual HLA-B27 y la resonancia magnética, ya sea columna o de pelvis, ¿no? Ahora, si fuera osteoartritis, Yamilet, si yo estoy pensando en una osteoartritis, ¿qué estudios tengo para apoyar el diagnóstico? Podemos hacer uso de una radiografía. Exactamente, las radiografías. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en la radiografía de manos? Vamos a encontrar disminución del espacio articular. Podemos encontrar osteofitos y pues los vamos a encontrar de manera asimétrica. Exactamente, la disminución del espacio articular es asimétrica, a diferencia de artritis reumatoide que es simétrica y hay osteofitos. Hay unas variantes de osteoartritis
osteoartritis, como la osteoartritis erosiva se llama, que es así, crea unas erosiones terribles que nos da el signo de ala de gaviota, ¿no? O sea, son unas erosiones muy fuertes, ¿no? Pero así es como lo puedo diferenciar. Y la otra es que las lesiones de osteoartritis, clásicamente en la radiografía, van a estar más marcadas en las interfalángicas distales, en la artritis reumatoide, así como en la clínica. Tiene más dolor en las proximales y mayores cambios en la radiografía en las interfalángicas proximales. Otra vez le repito, osteoartritis es más de distales, artritis reumatoide es más de proximales. Muy bien. Y hubo aquí María Guadalupe Aquino. Me pusiste aquí entre uno de tus diagnósticos gota. Si tú estás sospechando gota en esta paciente, ¿qué estudios te gustarían pedir? Para gota sería lo de ácido úrico ajá, sí, el nivel de ácido úrico o Doctora, ¿no sería una artrocentesis? Exactamente. Entonces, para empezar, ¿por qué podía haber sido gota? Primero, a ver, María Guadalupe, ahorita explicamos lo demás. ¿Qué es lo que puede ser gota? Porque, bueno, como que me enfoqué un poco en lo de la flogosis, en las interfalángicas proximales, interfalángicas distales, y como que, bueno, no sé, hice una asociación a un cuadro agudo de gota. Entonces, como que cuando hay un cuadro agudo de gota, hay edema, hay inflamación, y pues no sé, como que por ahí lo asocié, pero nada más. Entonces, si yo tengo un ataque agudo de gota, claro que va a haber edema, flogosis, dolor, pero es monoarticular. O sea, va a llegar el paciente y le dice, me duele terrible la rodilla desde hace 3 días, no puedo caminar, no me puedo parar de la cama. Tengo un dolor terrible en el dedo gordo del pie, un dolor horrible en el dedo de la mano, dolor horrible en la muñeca, ¿no? Eso es monoarticular. Sí puede ser poliarticular después de 15 años de gota, ¿no? Pero no tantísimas, pero sí se quejan que la muñeca, que el codo, la rodilla, el tobillo, pero no tantas. O sea, es difícil que la gota afecte las interfalángicas distales. Gota siempre por lo regular es de articulaciones grandes. Entonces sí puede ser un ataque agudo de gota poliarticular si esta paciente ya tuviera 20 años con gota sin tratamiento, ¿no? Entonces, te reduce tu posibilidad desde la entrada. Si te están diciendo poloarticular, hasta el último se te tiene que ir gota. Si te está diciendo es un cuadro agudo y es monoarticular, entonces sí se te va dentro de los primeros diagnósticos la gota, ¿sale? Y efectivamente, si quiero hacer el diagnóstico de gota, pues debo pedir los niveles de ácido úrico, aunque cuidado, les recuerdo, si está en un ataque agudo, pueden salir normales los valores y no por eso se descarta. Casi siempre en el periodo intercrítico, que es cuando entre un ataque agudo y otro, ahí sí a lo mejor ya salen altos y con eso se hace el diagnóstico. Pero el gold estándar es la artrocentesis, como bien nos dijeron, punción de la rodilla, obtengo líquido, lo veo al microscopio, ¿no? Veo ahí los cristales de birrefringencia negativa, es un ataque agudo de gota, ¿no? Lo que estoy tratando es gota. Pero entonces, monoarticular y agudo, dentro de mis primeros diagnósticos, gota, pseudogota. Pero si ya es poliarticular, gota, se va hasta los últimos, ¿no? Muy bien. Y ya por último, en el tratamiento, Itzel, si tu diagnóstico fue artritis reumatoide, ¿cuáles son de tu tratamiento inicial? Pues sería un Farme, el metotrexato, por ejemplo, o azulfidina. Exactamente. Y eso se lo das de inicio. ¿Qué otra cosa le das junto con un Farme? Un Aine también. Aine, ¿y qué otra cosa? Y puede ser un Adalimumab, que es otro Farme, pero en vez de que sea un dirigido podría ser también, ¿no? Vale. ¿Un glucocorticoide? Glucocorticoides, bien. Adalimumab y los dirigidos ya se van un poquito más después porque te recuerdo, su precio anda como en 30,000 pesos mensuales. Entonces, de inicio, darle eso al paciente, pues
se va a acabar todo su dinero en un mes de tratamiento. Entonces, primero, si efectivamente, como bien dijiste, el metotrexato, porque ese es un fármaco que modifica la enfermedad. Pero les recuerdo, empieza a actuar hasta las 3 semanas. Ya no podemos dejar a ese paciente con tanto dolor por 3 semanas, por eso hay que dejarle un glucocorticoide y un analgésico, ¿no? Entonces, dentro de los glucocorticoides, prednisona o deflazacort son como los de elección, ambos son glucocorticoides orales, le dejo a dosis variada, a veces le dejo 5 miligramos, si está muy activo 15 miligramos, algunos dicen hasta le puedes dejar 0.5 miligramos por kilo de peso, pero ya es mucho. Solamente un tiempo, después lo voy reduciendo en lo que ya hace efecto el metotrexato. Ahora mencionaste a sulfidina, efectivamente es un fármaco que utilizamos, no lo usamos de primera instancia, ¿por qué? Porque lo guardamos de reserva porque sus ventajas son en las embarazadas. Es el fármaco que está autorizado en embarazadas. Si tú de primera le das a sulfidina a alguien que no está embarazada y te hace actividad de la enfermedad, después ya no se lo vas a poder dar cuando esté embarazada. Entonces, guárdalo de reserva. Primero, metotrexate, más barato, más cómodo. Si no, ya le puedo dar la leflunomida. Leflunomida es diario, metotrexato es semanal, ¿no? Y ya a sulfidina sus ventajas para embarazadas y para ancianos, porque es mucho más noble y bien tolerado. Entonces, glucocorticoide, metotrexato, leflunomida y si no a sulfidina. Si el paciente tiene factores de pobre pronóstico, ¿alguien se acuerda? En artritis reumatoide vimos los factores de pobre pronóstico, ¿alguien se acuerda de alguno? Pues puede ser, por ejemplo, que no tenga respuesta, No tenga respuesta al tratamiento. que siga manteniendo niveles altos de BCG o de PCR, Niveles que de tenga BCG. niveles altos de anti-CCP y de factor reumatoide, Ajá. y Otro, también La que persistencia, tenga ¿no? muchas articulaciones afectadas todavía. muchas articulaciones, hay otro que falta en Que radio, falle a más de dos Falla de 2 farmes. o más farmes. que vaya falla farme y falta uno de radiografía. Eraciones tempranas. Erosiones tempranas. Tempranas. Entonces, si tiene esos factores de pobre pronóstico, quiere decir que muy seguramente vamos a requerir biológico en un momento, no de primera instancia porque no hay que agotar nuestros recursos desde primera línea, ¿no? Pero es muy seguro que tenemos que ir diciendo a ese paciente que tiene que ahorrar un segundo de gastos médicos, alguna seguridad social, porque va a requerir biológico. Y ahora sí ya empiezan los biológicos como el adalimumab, que entran dentro del grupo de los inhibidores del factor de necrosis tumoral o los llamados anti-TNF, ¿no? Esos anti-TNF son adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, infliximab, etanercept, ¿no? Esos son los inhibidores del TNF. Y luego tenemos los dirigidos o los JAK, tofacitinib o baricitinib, que son los más utilizados, ¿no? Antes las guías decían primero, luego empieza con anti-TNF y si no funciona, con los dirigidos. Ahora sabemos que podemos iniciar los dos, ¿no? Pero sobre todo en aquellos que tienen factores de pobre pronóstico. Muy bien. Sí, lo mismo es para artritis psoriásica, casi no varía mucho, exceptuando el biológico, porque ahí sí funcionan mucho los anti-TNF, pero ¿qué otro se utilizaba por su fisiopatología en el tratamiento de artritis psoriásica o en las espondiloartropatías? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué interleucina era de las que más participaban en su fisiopatología y por eso se da ese tratamiento? La anti-interleucina 17. Exactamente, la antiinterleucina 17. Entonces, ese es el que más se utiliza en espondilitis anquilosante y el antiinterleucina 12-23, que puede ser también para artritis psoriásica, ¿no? Muy bien. Y ya por último, en el lupus eritematoso, a ver, Frida, ¿cuál es tu tratamiento inicial de lupus eritematoso? No recuerdo, doctor. Sería hidroxicloroquina y un glucocorticoide vía oral. Exactamente, muy bien. Edwin, ¿algo más que quieras comentar? Yo habría agregado también metotrexate. Metotrexato, muy bien. Entonces, aquí debemos ver el contexto del paciente, regresar a la paciente. Efectivamente, por excelencia, glucocorticoides, hidroxicloroquina es lo mejor que hay para evitar recurrencias, para proteger riñón. Pero esta paciente viene súper inflamada. O sea, si recordamos el caso, le dolía todo. Era más fácil saber que no le dolía. Entonces, hidroxicloroquina es insuficiente para tratar. Entonces, ahí sí ya nos tenemos que ir a un fármaco un poco más intenso, como el metotrexato. Ahora, ¿puedo iniciar la hidroxicloroquina? Sí, pero muy seguramente al mes va a venir
mejor, pero con muchísimas todavía inflamadas. Entonces, muy seguramente voy a requerir un farme más intenso. Por eso, la sugerencia de metotrexato es bueno, leflunomida también es buena. Entonces, hubo algunos que sí me pusieron ahí hasta ácido micofenólico. Por ejemplo, Itzel Morales. ¿Qué es lo que te apoyó para decir le tengo que dejar ácido micofenólico? ¿Sí está Itzel? Sí, está, ¿no? Itzel Morales Valdés, aquí la veo. Ya se fue por su cafecito. Ok, bueno, ya después vemos. Ella me puso ácido micofenólico. Recuerden, ácido micofenólico sí es una opción de tratamiento, pero es una opción que se utiliza sobre todo cuando los pacientes tienen problema renal, es decir, tiene una nefritis lúpica. La paciente, si yo les hubiera puesto, está tirando proteínas, está tirando en el examen de orina sangre, no tendría que hacerle la biopsia, pero el tratamiento ideal es el ácido micofenólico. Cuando tiene lesiones pulmonares, también está indicado el ácido micofenólico. Cuando sus citopenias están muy severas, ¿no? Mucha linfopenia, mucha leucopenia, me puedo ir por el ácido micofenólico. De instancia, esta paciente casi solo su quejido era de dolor y sus úlceras. Entonces, hidroxicloroquina y metotrexato es suficiente, ¿no? Y para espondilitis anquilosante, bueno, yo vemos tratamiento, osteoartritis, pues ahí sí no es tan difícil, ahí sí, AINE, ¿no? AINE, rehabilitación, le dejo el paracetamol, tramadol, le puedo dar un poco de infiltración y es mucho más conservador. Rehabilitación. Perfecto. Entonces, nada más, Gladys Montserrat, bien, en sus opciones diagnósticas, nada más en la espondilitis anquilosante. Por lo regular, sí, el tratamiento inicial sí es un AINE, pero casi siempre nos vamos luego al farme, ¿no? O sea, es difícil que el paciente con espondilitis anquilosante pueda responder solo al AINE. Sí dice ahí las guías, iníciale 14 días de AINE y si no mejora ya farme, pero es dificilísimo que mejoren puro con AINE. Entonces casi siempre me voy con un farme. Ahora, espondilitis anquilosante, el mejor que tenemos ahí es azulfidina, pero les recuerdo que su mejoría es poca, casi siempre terminan con biológico. Espondilitis anquilosante por excelencia requiere un medicamento biológico. Entonces ahí hay que dejarle farme, ¿no? Julio, sí, bien puso dentro del tratamiento rehabilitación, nada más que me pusiste en espondilitis fortalecimiento de los músculos del abdomen. Pero por lo regular los pacientes con espondilitis no tienen tanta debilidad de estos músculos, ¿no? Lo que necesitan más es rehabilitación de extremidades inferiores, superiores, mejoría de la movilidad de la columna con la rehabilitación, ¿no? Quien no menciono es porque pues puso los diagnósticos comunes y no encontré algo que resaltar, ¿no? Nadia, bien pusiste los criterios de clasificación de lupus, pero unos que ya son súper viejitos, ya no se utilizan. Les recuerdo, los más actuales son los SLIC y los últimos 2019, en donde ahora la diferencia es que para poder pensar en lupus tiene que tener primero positivo los anticuerpos antinucleares. Enrique Chagoya, bien, bastante bien, todo bien explicado. Guadalupe ya vimos lo de gota. En William, bien, ahí me hizo la especificación de una espondiloartritis periférica. Ahora quiero nada más aquí recordarles, bien, eso estuvo bien. Dentro de las espondiloartropatías tenemos espondilitis anquilosante, espondiloartritis periférica y artritis psoriásica. ¿En qué diferencio la espondilitis anquilosante de la espondiloartritis periférica? La espondiloartritis periférica se queja de dolor articular, tiene entesitis, le duele mucho el talón, le duelen las distales, las rodillas, pero no tiene cambios en la radiografía, ¿no? O sea, no le veo ni los indesmofitos, no se queja tanto de sacroileitis, pero tiene una HLA-B27 positivo. Si está bien de lo axial, puede considerarse como pura espondiloartritis periférica. Bien, William, bien, Oscar le puso también artritis psoriásica, Iván, Gerardo y Ricardo, pues ya quedamos por qué osteoartritis sí tiene algunas características, pero no encaja completamente. María Fernanda, en cuanto al diagnóstico, me desglosaste mucho, ¿no? También punción lumbar. Ahora, efectivamente, la punción lumbar junto con, ¿quién más le puso? Ah, sí, Karen. La punción lumbar efectivamente sí la usamos en el lupus eritematoso, pero cuando tiene manifestaciones neuropsiquiátricas.
no de primera instancia a la paciente como venía ahorita que tiene dolor poliarticular y nada más una úlcera, ya le voy a hacer una punción lumbar porque es un método invasivo. Entonces, solamente si esta paciente, yo estoy sospechando lupus y se queja de cefalea intensa, tiene datos, trastorno psicótico, tiene crisis convulsivas, una fiebre persistente con deterioro neurológico, bueno, entonces ahora sí, punción lumbar, ¿no? Diana Edith, me llegó un vacío, no sé si, creo que se envió mal el archivo, nada más hay que checar. Gabriela Matías mencionaba algo ahí de tratamiento con succinato, ese ya no lo utilizamos, nada más para tener consideración. Bueno, Itzel que puso lo del ácido micofenólico. Wanda, bien en los diagnósticos, nada más que en la de la espondilitis anquilosante, espondiloartropatías, pues faltó el más importante, ¿no? Que es el HLA-B27. Bien, Yamilet, nada más que es de Flazacort, no de Flazacort. Y, bien, Dulce María explicó el tratamiento, todo. Bueno, hubo, por ejemplo, María Fernanda, vienen todas las definiciones, incluso hasta lo del pie de tamal. Si recuerdan, yo les dije que ese era un término muy mexicano, en espondilitis anquilosante, de las partes que más duelen son los pies, ¿no? Y cuando se deteriora mucho la espondilitis anquilosante del pie, pues se hace un pie de tamal, se pierde todo el arco del pie y son pacientes que se quejan mucho de dolor en el arco plantar, ¿no? Muy bien, todo lo demás bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver rápidamente el inicio de síndrome de Sjögren, ¿no? Muy bien. Antes, Enrique Chagoya, ¿algo que me puedas decir del síndrome de Sjögren? Es un síndrome que da resequedad en las conjuntivas generalizados y por lo tanto lo trata reumatología y aparte del tratamiento como tal del paciente es multidisciplinario. Ok, es un síndrome de sequedad. Muy bien, ¿sabes si afecta a otros órganos o solamente es el ojo? Pues el ojo, pero también afecta a otros órganos que tengan serosas. Ok, o sea, ¿cuáles otros serían los frecuentes en Sjögren? Pues, por ejemplo, en mujeres la vagina, en hombres las uretras, los pulmones, el intestino propiamente, la boca, todo lo referente. En mucosas, me dice sequedad, bien. A ver, Oscar, otra cosa que sepa de Sjögren. Pues de Sjögren, que pues va a afectar principalmente a las glándulas salivales y lacrimales, y es más frecuente en mujeres de mediana edad, y pues la característica principal de la enfermedad va a ser la xerostomía y xeroftalmia, y pues sería eso, y que esto es causado más que nada porque hay una infiltración en las glándulas exócrinas del linfocito CD4. Muy bien, había levantado su mano, creo, o alguien más que haya leído algo del Sjögren. Sí, pues es más que nada una afección a las glándulas lagrimales y salivales, lo que provoca resequedad, tos, y provoca caries en los pacientes, por lo que no tienen una barrera de saliva para barrer las bacterias. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que alguien haya leído? También había encontrado. sí, habla. Sí, a ver. ¿Quién es? Bueno, es algo rápido, nada más la clasificación, por ejemplo, que se puede clasificar en primaria y secundaria, que es más común encontrarlo de forma primaria, pero puede estar secundario, como ya se había comentado, en enfermedades de tipo inmunológico, como lo es artritis reumatoide. Ok, es el secundario, muy bien. ¿Alguien más? Yo, también existen manifestaciones extraglandulares, incluyen linfadenopatías generalizadas, síndrome de Raynaud también, afección pulmonar intersticial, vasculitis, insuficiencia pancreática. Exactamente, muy bien. Eso quiere decir que Sjögren no nada más es sequedad, sino puede ser muy severo. Incluso yo creo que en Oaxaca, los casos más severos que hemos tenido son más de Sjögren primario que de lupus. Muy bien. Entonces, efectivamente, síndrome de Sjögren es otra de las enfermedades autoinmunes cuyo órgano objetivo son las glándulas exócrinas, ¿no? Sin embargo, cuyo objetivo son las glándulas exócrinas. Puede tener afección a otros órganos, ¿no? Como ya mencionaron, puede ser pulmón, muy importante riñón.
En riñón puede dar la llamada nefritis intersticial o nefritis túbulo-intersticial y mucho menos frecuente una glomerulonefritis como si fuera lupus. Entonces, como lo más frecuente de afección en el riñón es la nefritis túbulo-intersticial, son pacientes que debutan con una parálisis flácida. Son pacientes que tienen debilidad en extremidades inferiores porque hacen una acidosis tubular renal y después ya se ve que lo que están haciendo es que tienen hipocalemia y después se ve que es una nefritis intersticial y después se ve que es un síndrome de Sjögren. Entonces, puede tener manifestaciones tan severas como esto, ¿no? Al afectar a las glándulas exócrinas, pues lo que nos da es una sequedad severa de mucosas. Se quejan de los ojos, ¿no? Mucha sequedad de ojos. Les refieren que tiene basura en el ojo, que necesitan parpadear a cada rato para poder sacar esa basura. O al contrario, pueden decir que les lagrimea a cada rato, como una defensa del ojo que es lubricar, para lubricarla lo que hace el ojo es lagrimear, ¿no? Entonces es sequedad de ojo. Puede tener mucha sequedad de boca, son pacientes que se les pega completamente la lengua, la boca es algo terrible, no pueden comer, sienten la lengua gruesa, la lengua la sienten muy inflamada, se llenan de caries porque no tienen un buen barrido de las bacterias, da una tos muy severa, ¿no? Y pueden tener menos frecuentes sequedad de piel, sequedad vaginal o sequedad uretral, ¿no? Entonces se le dio este nombre por Hendrik Sjögren, que solo les puse esto porque el síndrome de Sjögren tiene desde 1880 más o menos que se empezó a hablar de él, pero los anticuerpos anti-Ro y anti-La, que son los mismos llamados anti-SSA y anti-SCB, que es lo mismo que anti-Ro y anti-La, apenas en 1980 fue que se empezaron a detectar y a asociar en el síndrome de Sjögren. Entonces, cuando sus papás eran jóvenes, pues apenas estaban identificando estos anticuerpos. Entonces, nada más en esta línea del tiempo quiero que vean cómo desde los 1800 ya se empezaban a identificar pacientes que se quejaban de queratitis, ¿no? Se les inflamaba la conjuntiva y pasaron los años hasta que después se le dio el término de síndrome Zika, ¿no? O síndrome seco para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Este síndrome Zika o síndrome seco, pues es todo lo que les mencioné. El paciente se queja de una resequedad excesiva en las mucosas, ¿no? Pasó el tiempo, se le dejó como una queratoconjuntivitis seca, Zika o seca, y a partir de 1960 se empezó a ver que estos pacientes con Sjögren tenían mucho más riesgo de un linfoma. Ahora en la actualidad sabemos que no solamente tienen un riesgo más alto de presentar linfoma, sino que tiene 20 veces más riesgo que una persona sana. Entonces, comparativamente, el síndrome de Sjögren da 20 más riesgos de un linfoma y los más frecuentes son el linfoma tipo MALT o el de la zona marginal, y vamos a tener factores de riesgo que nos van a obligar a siempre buscarle a ese paciente que no se pueda convertir en un linfoma. Entonces, en el tiempo, cómo fue evolucionando. El primer estudio que tuvimos para hacer el diagnóstico de Sjögren fue el estudio de la lágrima. Ahora ese test se le llama test de Schirmer. Test de Schirmer, que lo hacen los oftalmólogos, nos ponen una telita de un papel como filtro aquí en la glándula, en la zona lagrimal, y nos dejan ahí el papel aproximadamente 5 minutos. Si nuestra lágrima no recorre más de 5 milímetros, se dice que está disminuida la lágrima y que tengo un síndrome seco, no una sequedad ocular. Eso se le hace con el test de Schirmer. Y posteriormente ya se fueron utilizando otros estudios, ¿no? Ya los oftalmólogos perfeccionaron técnicas y empezaron a usar la rosa de Bengala, que es una tinción en donde pueden observar la queratoconjuntivitis zika, ¿no? Hasta los años 60 después se empezó a utilizar la saliva, el flujo salival, que es lo que hacen ahora, y los maxilofaciales son los que nos ayudan. Ellos están ahí esperando que el paciente vaya escurriendo saliva sin tener ningún estímulo que lo favorezca, como dulce o la luz, que no estén muy activos en cuanto a algo que los pueda estimular la secreción, y miden cuánta saliva hay, ¿no? Si eso está disminuido, pues se habla de una sequedad a nivel oral. Posteriormente ya se fue utilizando la biopsia de glándula salival. Esto es de lo más nuevo que tenemos y ha servido mucho para el pronóstico, porque vamos a ver que en la biopsia de la glándula salival podemos observar los llamados y famosos centros germinales.
Los centros germinales son conglomerados celulares donde favorecen la producción de linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, donde hay gran proliferación de linfocitos B y mayor generación de autoinmunidad. Estos centros germinales, entre más tenga en la biopsia, mayor riesgo de linfoma, ¿no? Esta biopsia de glándulas salivales es muy fácil, se hace en el consultorio, solo doblamos el labio inferior y bueno, ustedes en el espejo se van a ver que hay como unos grumitos. Ahí solamente con una hojita de bisturí se hace un pequeño corte y solito sale la glándula salival, la agarro con unas pinzas, las corto y las mando a estudiar. Puede no cerrarse el labio, puede cerrar por sí solo, perdón, la mucosa, a veces se le da un puntito, pero con que yo tome esa muestra se manda a patología y ahí observan si hay un infiltrado linfocitario o si tienen estos centros germinales, ¿no? Se ha tratado de utilizar otros estudios como la cintigrafía o lo que ya es llamado el gamagrama. Ya no se utiliza tanto, pero sí como que pintaba más las glándulas, como la parótida o las glándulas salivales mayores. Y ya lo más reciente, no tan invasivo, pues los anticuerpos, ¿no? Antes se les reconocía como anticuerpos A, B y C, posteriormente cambiaron el nombre, se quedaron como los anticuerpos anti-Ro o llamados anti-SSA y los anticuerpos anti-La o SSB. Ahorita ya hay muchos subtipos de los Ro, como Ro52, Ro60, pero ya esos son de otras especificidades, solamente los pedimos como anti-Ro y anti-La. Están positivos, tenemos el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Si tiene sequedad del paciente y estos anticuerpos, es suficiente para que pensemos que puede ser un síndrome de Sjögren, ¿no? Y bueno, nada más tomar en consideración que aparte del cómo ha ido evolucionando el diagnóstico, pues lo triste es que el tratamiento ha sido muy difícil. O sea, el paciente con síndrome de Sjögren, cosas que mejoren su sequedad, se han hecho hasta biológicos, se han gastado millones en poder encontrarlo y nada, ni siquiera rituximab, ni anti-TNF, no. Se utilizan algunas técnicas que les voy a enseñar más adelante, algunos que otros tratamientos que pueden estimular, pero no. En cuanto al tratamiento de esteroide y hidroxicloroquina, es como lo único y poquito que tenemos para síndrome de Sjögren, y bueno, otros inmunomoduladores más adelante que les voy a mencionar. Entonces, las 5 características más importantes que nos determinan al síndrome de Sjögren, pues es el síndrome seco, ¿no? La queratoconjuntivitis seca. Pero no solamente tiene un componente exócrino, es decir, no solamente están afectadas las glándulas, sino que todo esto tiene un componente sistémico también. Es decir, es frecuente que los pacientes con Sjögren se presenten con una leucolinfopenia severa, hasta neutropenia moderada, con infecciones muy severas. Pueden tener una neumopatía intersticial muy importante. La más frecuente es la neumopatía intersticial no específica, pero la clásica de síndrome de Sjögren es la llamada neumopatía linfocítica, que les voy a enseñar más adelante. También puede afectar gastrointestinal, aunque menos frecuente, puede dar un poco de hepatitis autoinmune, puede dar problema renal con la nefritis túbulo-intersticial o una glomerulonefritis membranosa, que vamos a ver más adelante, pero casi siempre es un sistémico. Ahora, se dice que aquellos que tienen, esto ha sido como una asociación, aquellos pacientes que tienen muchos síntomas de sequedad tienen pocas manifestaciones sistémicas. Aquellos que tienen pocos síntomas de sequedad tienen muchas más manifestaciones sistémicas, pero esto con el paso del tiempo, esta relación, esta correlación ha sido mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, tiene un componente autoinmune. ¿Por qué? Porque hay participación de linfocitos a nivel de las glándulas y eso es lo que genera una autoinmunidad continua. Todo el tiempo se están produce anticuerpos, ¿no? Y como lo más importante es que tiene muchísimo más riesgo de linfoma. Es frecuente encontrar en la consulta que los pacientes primero tuvieron un linfoma y después se les pidieron los anti-Ro y anti-La y después empezaron con síndrome seco. O sea, empiezan de atrás para adelante. No lo clásico, que tengo un paciente con síndrome de Sjögren, le vigilo que no vaya a hacer un linfoma, sino que empezaron de atrás para adelante. Primero fue el linfoma, después empezaron con síndrome seco, después le pedí los anti-Ro y entonces hasta después hice el diagnóstico de un síndrome de Sjögren, ¿no? Los dos tipos principales, el primario y el secundario. Primario, aquel que no está asociado a ninguna otra enfermedad autoinmune, no es solito por sí mismo. Le pedí anticuerpos antinucleares y están negativos, aunque vamos a ver más adelante que los pacientes con Sjögren pueden tener los anticuerpos antinucleares positivos y o los otros anticuerpos negativos, ¿no? Y un síndrome de Sjögren secundario es aquel que ya tiene lupus, aquel que tiene artritis reumatoide, aquel que tiene esclerodermia, una miopatía autoinmune, pero también se queja de sequedad.
le pido los anticuerpos y están positivos, ¿no? O antes se le conocía como aquellos pacientes que no cumplían todos los criterios de clasificación, se quedaban como un síndrome Sjögren secundario, pero ahora secundario es aquel que está asociado a alguna otra enfermedad autoinmune. En su epidemiología, pues es una enfermedad menos frecuente que el lupus eritematoso, pero puede ser igual o más agresivo que el lupus eritematoso. Su relación de mujer a hombre, pues casi siempre es igual, solo un poquito más que en lupus eritematoso, hasta 10:1, ¿no? Aquí podemos ver su incidencia de 3 a 11 por 100,000, con una prevalencia de 0.01, 0.72%, con una edad un poquito más tarde que el lupus eritematoso. Casi está en el rango de edad de artritis reumatoide. Por eso es que es una enfermedad que también debimos haber considerado dentro de nuestros diagnósticos en el caso clínico, porque el síndrome de Sjögren puede debutar con dolores articulares y hasta después empiezan con síndrome seco, ¿no? Si a este paciente, por ejemplo, yo le hago los anticuerpos y todo está negativo, debo pedirle RO y LA, porque puede ser un síndrome de Sjögren. Si todo eso también me sale negativo, debo pedirle antifosfolípidos, porque también podría ser un síndrome de antifosfolípidos, ¿no? Entonces vemos la edad de presentación casi como artritis reumatoide, y en los estudios poblacionales, pues los poquitos que hay, porque no es una enfermedad que se haya estudiado tanto como lupus eritematoso, pues en uno de esos de los más grandes se vio que aquellos que tenían no tenían antecedentes de raza europea, tenían mucho más riesgo de padecer el síndrome de Sjögren, ¿no? Y la relación, pues 10:1. Cuando está asociado a otras enfermedades, aquí vemos el porcentaje de asociación o cuáles son las enfermedades con las que más se asocian, ¿no? Pues lupus eritematoso, que va desde el 14 hasta el 18%, artritis reumatoide del 7 hasta el 17% y la esclerosis sistémica, ¿no? Que puede ser hasta el 12%. Son los más frecuentes, pero también está en síndrome antifosfolípidos, también puede estar en esclerodermia, también puede estar en espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Y de qué se muere el paciente con Sjögren? Bueno, pues el paciente con Sjögren, como puede ser una enfermedad pulmonar intersticial muy severa, puede morirse de eso. Si el paciente hace una nefritis tubular intersticial severa, puede llegar a un deterioro renal severo y hacer una falla renal severa y con una glomerulonefritis y se puede morir de eso, ¿no? La vasculitis crioglobulinémica. La vasculitis crioglobulinémica es una entidad en donde las crioglobulinas se depositan en diferentes órganos, en piel, en riñón, en pulmón, y puede estar asociado a este síndrome de Sjögren y se pueden morir de vasculitis crioglobulinémica. Y las infecciones, ¿no? Hacen leucopenias, neutropenias tan severas que pueden fallecer de eso, ¿no? Y como todas las otras enfermedades, principalmente artritis reumatoide y esclerodermia, si se acuerdan, de lo que se morían de enfermedades cardiovasculares, pues también aquí se mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces, en su fisiopatología, pues tiene dos mecanismos, ¿no? El principal, el mecanismo autoinmune, ¿no? Y tenemos otro mecanismo llamado neuroendocrino. En cuanto al mecanismo autoinmune, lo más importante es que hay una epitelitis autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Que el órgano donde inicia la autoinmunidad es en el epitelio de las mucosas. Por ejemplo, si recordamos en espondilitis anquilosante y el lupus, el órgano donde iniciaba la fisiopatología era en el intestino. Si recuerdan en artritis reumatoide, era en pulmón. Aquí en el síndrome de Sjögren, donde inicia es en el epitelio de las mucosas. No hay una epitelitis autoinmune. Hay generación de anticuerpos y formación de los llamados centros germinales. Esos centros germinales son productores de linfocitos B, generadores de anticuerpos anti-Ro y anti-La y generadores de lo que son los linfomas, ¿no? Y un mecanismo neuroendocrino, porque se ha logrado observar que sí hay cierta influencia de hormonas y de otros neuropéptidos como en el lupus eritematoso, pero sin tanto impacto, ¿no? La epitelitis autoinmune o estos centros reguladores que se encuentran en las glándulas salivales también participan junto con otras moléculas que se han asociado a mucha más autoinmunidad como lo que vemos aquí. Entonces, estas células epiteliales también se unen con algunas citocinas y su objetivo final va a ser aumentar la supervivencia de las células B. ¿Cómo? Promuevo mi diferenciación en los subtipos, activo otros linfocitos T como los CD4, median la diferenciación de los linfocitos T helper
Y el objetivo final, les repito, es que aumenten la supervivencia de las linfocitos B, ¿no? Todo esto a través de lo más importante que son los llamados centros germinales, que se ha visto que son pronósticos para la enfermedad. Entonces aquí en esta última, y aquí nos quedamos, el epitelio es la parte más importante en donde inicia la fisiopatología, ¿no? En este epitelio vamos a tener diferentes mecanismos que van a influenciar su inflamación. Uno de ellos son los factores genéticos. Uno de los genes más importantes que se han encontrado son los famosos genes MYC, que se encuentran alterados, y tenemos otros, ¿no? Cuando tenemos alterado uno de estos genes, se va a promover la apoptosis de estas células epiteliales que van a activar a los receptores tipo TOL, que a su vez van a activar diferentes células objetivo, como son las células dendríticas, estimulación de los TH1, de los TH17, y a través de muchos mecanismos de interleucinas van a formar los llamados centros germinales. A su vez, en esta apoptosis, la introducción de todos estos autoantígenos van a generar todavía más autoinmunidad. Entonces, vean aquí la cantidad de interleucinas que también participan, así como en el lupus, una muy importante también, interleucina 17, interferón gamma. Por eso se han tratado de utilizar un montón de biológicos sin evidencia de mejoría con ninguno de ellos. Entonces, como recordábamos, bueno, como les mencionaba, para recordar, estos centros germinales son los que van a liberar grandes cantidades de factor estimulante de linfocitos B y de los receptores llamados BAF, cuyo objetivo va a ser que estos linfocitos B generen más células plasmáticas y que estos formen más anticuerpos. Entonces, los centros germinales van a ser estimuladores de linfocitos B que van a formar los autoanticuerpos, ¿no? Y todo esto va a generar un daño a nivel celular, ¿no? A nivel de ¿cómo empieza todo esto? Esto, aparte de la apoptosis y de la estimulación, porque tenemos los genes, también es secundario a cambios como infecciones virales. Las infecciones virales se ha visto que son un gatillante muy importante de daño a nivel de la superficie de las mucosas, que nos generan mayor autoinmunidad, ¿no? Entonces, cuando se destruye la célula, pues ya deja de producir, hay una hipofunción de la glándula, por eso se siente seca la boca, seca la nariz, seca la vagina, seca la piel, ¿no? Porque deja de servir la glándula y nos hace quedar en las mucosas y en diferentes superficies, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre el No, examen, doctora, todo bien. ¿los 20 casos van a ser de opción múltiple o va a ser como la tarea? No, son de opción múltiple, cada caso tiene una respuesta de opción múltiple. Obviamente no es una respuesta corta de qué linfocitos participan, CD4 o CD8, no, si no es una respuesta más larga, pero todos son de opción múltiple. Gracias, doctora. Nada más hay que llevar, nos vamos a ver, ya les dije, el aula A11 a las 11 de la mañana, solo lleven su pluma. Después vamos a hacer rápido un taller de exploración. Les voy a enseñar a explorar lo más importante, ¿no? Manos, las técnicas de exploración de epicondilitis, la de los hombros, explorar la rodilla, ¿no? Nada más va a ser rápido para que disfruten su sábado. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Lista ella. Berenice. Presente. Gladys Montserrat. Presente. Julio. Presente, doctora. Nadia Abigail. ¿Está Nadia? Carlos Enrique. Presente, doctor. María Guadalupe. Presente. William. Presente. Yoram. Presente. Oscar. ¿Sí está Oscar? Sí, presente. Sí. Iván Gerardo. Presente. Luis. David. Aquí está, doctora. Luis. Ok. Cruz Ricardo. Presente, doctora. María Fernanda López. Diana Edith. Presente. Gabriela Matías. Presente, doctora. Sí estaba Itzel, ¿verdad? Pero vi que contestó ahí. Itzel. Paz Eduardo. Presente. Edwin Rubén.
Presente. Wanda Guadalupe, Presente. Yamilet Aranza, Presente. Miroslava, Presente. Navy, Presente. Dulce María. Dulce María, ¿sí está? María Fernanda Sánchez, Presente. Ariana, Presente. Julie, Presente, doctora. Frida Presente, doctora. y la pirata. Muy bien. Vamos, muy bien, Jerry, que tengan bonitos días y ya nos vemos. Doctora, falto yo. Bien. Yo no sé si me escuché, doctora. Mi internet es muy feo. Soy Nadia. Sí, ahí estás. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.